Y saco aquí el versículo. De nuevo, empezamos el libro de Shoftim. Versículo primero. Ocurrió después de la muerte de Yoshua que consultaron los hijos de Israel al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra el cananeo para luchar contra él? Vamos a ver aquí ahora pues lo que tengo aquí apuntado para vosotros poco a poco. Los enlaces se han estropeado, no sé qué ha pasado con mi ordenador. Veremos si consigo arreglarlo para la próxima clase. Ocurrió. Entramos de nuevo en una época de una gran crisis, como después de la muerte de Moshe. Dijo Rabbi Shimon en el Midrash: cada vez que dice ocurrió después de la muerte de alguien, significa que el mundo dio marcha atrás. Con la muerte de Yoshua empieza una época de incertidumbre, puesto que estamos viendo a un conglomerado de tribus. No sabemos si se trata de un pueblo o tan solo de unas tribus que viven en vecindad la una de la otra. Y nosotros nos preguntamos si todas estas tribus tienen alguna meta en común. Se suceden los jueces uno detrás del otro, mientras que el pueblo entra en una pendiente muy peligrosa, en que la aparición del juez no parece traer una verdadera solución, como veremos a continuación, los capítulos que vendrán a continuación. Y como parte de la crisis, dicen nuestros sabios que el libro debería haber empezado con el capítulo 2, pero que entonces el nombre de este libro debería ser muy diferente. No sería el libro de jueces, sino que sería otra cosa. Y para no ofender a nadie, se antepuso lo que es ahora el primer capítulo. Si queréis, podéis echar un vistazo vosotros mismos y buscar la respuesta. La veremos a continuación, pero si alguien tiene curiosidad de ver a quién me refiero, pues que intente encontrar la respuesta ya por sí mismo. A pesar de todo, se lleva a cabo un proceso espiritual muy importante que tendremos que analizar a medida que adelantemos en el estudio. Y vamos a ver si consigo abrir este enlace. Este parece que sí que funciona bien. Ok. Consultaron al Señor. Las consultas por medio de los Urim, Shalom Sara, bienvenida. Las consultas por medio de los Urim estaban destinadas a dar respuestas que no podrían recibir por medios naturales. En otros pueblos había adivinos que examinaban las entrañas de animales ofrecidos a sus dioses y de este modo daban el visto bueno al general que debía comenzar la batalla. El proceso de los Urim y Tumim es completamente diferente, puesto que no se trata de ninguna adivinanza ni de ningún augurio. Hay un mensaje claro. Por supuesto que el sacerdote que hace uso de estos Urim y Tumim tiene que estar el tema pectoral, exactamente. El sacerdote que hace la consulta por medio de Urim y Tumim tiene que estar bien preparado, y esto ya lo veremos hoy mismo a continuación. Pero es una ciencia, no es una adivinanza, no es un augurio. Y veremos en el libro de Shmuel que puede darse el caso de que los Urim no dan ninguna respuesta. Esto es imposible en los adivinos romanos y griegos. El adivino que no sabía dar, que no podía dar una respuesta, lo degollaban directamente. El general se traía otro adivino. En nuestro caso se dan casos en que los Urim no dan respuesta. Ya veremos, esto está muy lejos aún en el libro de Shmuel. Una de las normas dice que no preguntan a los Urim más que para el rey y para el presidente del tribunal y alguien a quien el público necesita, como puede ser un general. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se hace esto? El que pregunta, el rey o el general o el presidente del tribunal, se pone de pie a espaldas del sumo sacerdote
mirando en dirección al sumo sacerdote y el sacerdote mirando en dirección al templo o al tabernáculo. Y así dice, esto lo menciona el Talmud en el Tratado de Yoma, página 73. Y en el libro de Bemidbar, Números, capítulo 27, dice, y el Señor dijo a Moshe, toma a Yoshua bin Nun, hombre en quien está el Espíritu, e impondrás tu mano sobre él, y haz que se ponga en pie ante el sacerdote Eleazar, porque Aarón ya ha muerto, y ante toda la congregación, y ordénale ante sus ojos, ante los ojos de todo el público, y pondrás de tu gloria sobre él, a fin de que le oigan toda la congregación de los hijos de Israel. Y se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim o de los Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. En realidad el sacerdote revestido con los Urim y Tumim podía recibir mensajes sin necesidad de que le hicieran preguntas. Podía recibir avisos directos del Creador por medio de los Urim y Tumim. Pero en la crisis de que estamos hablando aquí, al poco de establecerse en el país recién conquistado, el mundo da un paso atrás. Y uno de los componentes de este paso atrás es que la profecía de los Urim no es ya por iniciativa divina, sino solo como respuesta a la iniciativa humana. ¿Cuál es el motivo? ¿Es el problema del pueblo o del intermediario, del sacerdote? Está claro que el pueblo aún no está en su plenitud espiritual. Son como un adolescente o incluso como un niño pequeño que comienza su camino y no es capaz de reconocer los peligros que le acechan. Por esto, y hasta que llegue a su madurez y se convierta en pleno responsable de sus propios actos, casi todo el peso de la responsabilidad recae sobre los dirigentes. Shalom, Mariam, bienvenida. Ha muerto Yoshua, y con él murieron también el sacerdote Eleazar ben Aarón y los 70 ancianos. Pinjas ben Eleazar sustituye a su padre Eleazar. Y así dice un versículo en el primer libro de Crónicas, capítulo 9. Pinjas ben Eleazar, encargado de todos ellos, antes el Señor estaba con él. Los sabios ven una gran crítica en este versículo. Pinjas perdió su inspiración. Antes el Señor estaba con él, pero ahora ya no. Podía contestar las consultas, pero no recibía noticias por sí mismo. Es el mismo Pinjas de la Torá que han pasado unos 28 años desde que lo conocimos en el libro de la Torá, en el libro de Bemidbar. Han pasado solamente 28 años y él sustituye a su padre Eleazar, que mencionamos la muerte de Eleazar al final del libro de Yoshua. Según este versículo del libro de Crónicas, que no sabemos dónde ubicarlo exactamente dentro de la vida de Pinjas. No sabemos dónde ubicarlo exactamente, pero parece que, según lo que nos explican aquí los sabios, que se trata de este momento. En el momento en que él recibe ¿cómo se dice esto? La responsabilidad espiritual sobre el pueblo de Israel, entonces ocurre algo por el cual pierde su inspiración. No lo pierde del todo, o sea, puede contestar a las consultas, pero no recibe noticias por iniciativa divina. Si viene una persona a consultar, viene el general y quiere consultar
por medio de Urim y Tumim qué piensa Dios de tal asunto y de tal otro, entonces Pinhas puede hacer la pregunta y va a recibir la respuesta. Pero las noticias gratuitas que podría haber recibido del Creador, esto ya no lo recibe. Y nuestra pregunta, ¿qué le ha ocurrido? Y la respuesta la recibiremos algunos capítulos más adelante. ¿Y cuál es la pregunta? Consultaron los hijos de Israel al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra el cananeo para luchar contra él? Nos da la impresión de que habían estado esperando pacientemente la muerte de Yehoshua para poder seguir con las conquistas. Como vimos al final del libro de Yehoshua, que no le honraron adecuadamente en su entierro. Vimos el tema del volcán, que quiso tragarse al pueblo, porque durante el entierro de Yehoshua no le hicieron los honores que se le debían. ¿Cuál es el motivo? Pues lo que vimos ya en las clases anteriores, como si él hubiera sido el responsable de que la conquista no hubiera terminado aún, sin tener en cuenta que las tribus actuaban por separado, cada uno por su propio interés y sin tener en cuenta el interés nacional. Por esto no honraron a Yehoshua a su muerte, en su entierro. Con su muerte, con la muerte de Yehoshua, piensan los dirigentes, los líderes, y tal vez debamos incluir aquí a Pinhas también, con su muerte piensan que una de las tribus puede tomar la iniciativa y servir de locomotora que arrastre a las demás tribus detrás de ella. La pregunta es formulada por medio de los Urim y la respuesta recibida debe ser interpretada correctamente por medio de los Tumim. Perdón, aquí me ha hecho una cosa rara. Por medio de los Tumim. De un modo que nosotros desconocemos. Y que solo el sacerdote encargado, tanto si es el sumo sacerdote como si fuera el llamado ungido para la guerra, era capaz de descifrar. En la Torá vemos que hay dos personas que podían vestir el pectoral de que estamos hablando, el pectoral de justicia. Por supuesto, el sumo sacerdote debe llevar este pectoral de justicia. Pero nos encontramos en otro lugar. Sí, Yehoshua era un líder no suficientemente reconocido. Fueron tras él, pero no reconocían su verdadero valor, si es esto a lo que te referías. Le reconocían como un líder, pero no le daban todo su valor. Bueno, entonces estoy diciendo que al salir a la batalla, enviaban un sacerdote y lo denominaban el ungido para la guerra, y él se vestía con la ropa del sumo sacerdote y él era el encargado de consultar al Señor, al Creador, con las preguntas que podían hacerle los generales. ¿De acuerdo? Entonces a esto nos refiero cuando digo el ungido para la guerra. Francés me hace una pregunta. No se entiende muy bien la táctica última de Yehoshua. Una guerra rápida hubiera acabado probablemente con rapidez con toda la conquista. Hubo una guerra rápida, pero no hubo luego un asentamiento rápido de las tribus cada una en su zona. Aniquilaron a los grandes ejércitos que había en el país, pero no consiguieron establecerse en las ciudades. Esto llegó con retraso, con gran retraso. Pasaron años y más años, pasaron 14 años. Y por lo tanto, los cananeos cuyos ejércitos habían sido derrotados, pero la población civil seguía viviendo y siguen viviendo en las mismas ciudades y siguen creando
nuevos ejércitos. Y parece que el Israel de hoy ha aprendido de estos errores, pues no estoy seguro, porque los líderes siguen sin entender esto. Ok, de todos modos, intentemos profundizar un poco en lo que estamos viendo aquí en el libro de Shoftim para ver cuáles son los errores que ellos cometieron hace 3000 años y para no cometerlos nosotros de nuevo, como estás diciendo tú ahora aquí, Francesc, muy bien. Ok, entonces estaba diciendo aquí en este parrafito que estoy leyendo que la respuesta recibida debe ser interpretada por medio de los tumim, por un medio desconocido por nosotros, que solo el sacerdote lo conocía y era capaz de descifrar. En este caso se trata de Pinhas ben Elazar, que había heredado de su padre el sumo sacerdocio. Y parece ser que existía la posibilidad de interpretación del mensaje, como estoy diciendo yo aquí, como veremos al principio del libro de Shmuel, en que el sumo sacerdote se equivoca, puesto que la respuesta no es una profecía explícita, sino una indicación divina que el sacerdote debe saber descifrar con mente clara y purificada de tendencias personales. Y cuando los prejuicios entran en juego, pueden caer en errores. La profecía funciona exactamente igual. En la profecía, aparte, o sea, fuera de la profecía de Moshe era explícita, pero la profecía del resto de todos los otros profetas del mundo no era explícita, sino que te mostraban unas imágenes que tú debes saber interpretar. Y si no, como podemos ver, por ejemplo, al principio del libro de Jeremías, en que el Creador le muestra unas imágenes al profeta y el profeta tiene que saber interpretarlas correctamente. Y luego veremos en el libro de Daniel, por ejemplo, o en el libro, perdón, en el libro de Daniel, en que le muestran unas imágenes a Daniel y Daniel no entiende qué significa. No entiendo qué significa esto, no estoy inspirado. Necesitas una inspiración, que esto se consigue, esta inspiración, por medio de la mente clara y purificada de tendencias personales. Y esta purificación no digo que sea nada fácil, en absoluto. Debía ser, y estoy seguro de que era algo muy, muy, muy difícil de adquirir. Es la santificación de tu cuerpo y de tu mente. Esto es muy difícil de conseguir. Y como ya digo, cuando cuando juzgas de antemano lo que tiene que ocurrir, yo ya sé cuál va a ser la respuesta. Entonces, cuando oyes la respuesta, oyes lo que quieres oír. Y puede ser que lo que te decían no era esto, porque ya has prejuzgado, ya has emitido tu juicio antes de oír la respuesta. Y entonces puedes caer en errores. Casi seguro que vas a caer en errores. La pregunta es clara. ¿Quién subirá primero? Y la respuesta también es clara. Yehudá subirá. Pero, ¿a qué se refiere exactamente esta frase? ¿Significa que él será el primero y luego vendrán los demás? Podemos fijarnos que la respuesta no incluye la palabra primero. Hacen una pregunta, ¿quién subirá primero? Y la respuesta debería ser, Yehudá subirá primero. Pero no oímos la palabra primero. No incluye la palabra primero, que significaría que él, la tribu de Judá, daría ejemplo a los demás y se convertiría en el nuevo líder. Ahora que falta la palabra primero,
puede significar que la lucha de Yehudá será la de un lobo solitario que no va a repercutir en el resto de las tribus. Por cierto, que la respuesta de Yehudá primero la veremos solo al final del libro, en el capítulo 20, cuando se acaba ya el libro de Shoftim. Y estamos ya preparados para recibir al rey que salga de la tribu de Yehudá, que va a retrasarse un poquitín, pero no mucho. Y entonces sí que vas a recibir la palabra Yehudá primero. Pero aquí la respuesta es solamente Yehudá subirá. El sacerdote que recibe la respuesta debería estar capacitado para comprender esta insinuación y transmitirla a los consultantes y hacer algo, él o los otros líderes, para solucionar el problema. No te conviertes en una locomotora que arrastra el resto de los vagones del tren. No es esto, ocurre otra cosa. Yehudá subirá, pero no es el primero. No arrastra a los demás. Si no fuera porque el sacerdote tenía ya una idea grabada en su mente, un prejuicio, que le impedía captar el mensaje completo. Tal vez este error de Pinhas tuviera sus raíces en la confianza que tenía en el valor de las tribus, pensando que sin duda despertarían de su letargo al ver la actividad de Yehudá. O al contrario, en la confianza que tenía en la tribu de Yehudá, que sería capaz de arrastrar a todos los demás como un pastor que conduce tranquilamente a su rebaño de borregos. Es difícil saber de momento si es una sobreestima o una infraestima del pueblo. Según lo que vemos a continuación de nuestro capítulo, en que se resalta la actividad de Yehudá frente a la de las demás tribus, podríamos inclinarnos por la segunda opinión, que solo esta tribu ha actuado correctamente y se merece ser el líder de los demás, y esto es lo que capta Pinhas, y se cree que va a convertirse, Yehudá se va a convertir en el líder porque los demás son unos borregos que no están capacitados para decidir por cuenta propia. Borregos lo digo en el sentido peyorativo. Ok, entonces aquí estamos viendo la crisis. ¿De qué modo comienza esta crisis en que las tribus están aletargadas? Cada uno ha conseguido un poco de territorio y se contenta con esto. Vamos a ver ahora a continuación del capítulo lo que consigue cada una de las 9 tribus. Estamos hablando, tenemos en realidad 12 tribus, 2 tribus ya han recibido su herencia en el lado oriental del Jardín, 2 tribus y media, y nos quedan otras 9 tribus y media que reciben al otro lado del Jardín. Veremos que casi todas aparecen, nos faltará una y a ver quién descubre cuál es la tribu que falta. Ok, sigamos. Versículo 2. Y dijo el Señor, Yehudá subirá. He aquí he entregado el país en su mano. El país puede que se refiera solamente a lo que le pertenece a él. Y dijo Yehudá a su hermano Shimón, sube conmigo a mi suerte y lucharemos contra el cananeo, e iré yo también contigo a tu suerte. Y Shimón fue con él. Ya hemos visto en el libro de Josué que las tribus de Shimón y de Yehudá recibieron la herencia juntos. Podrían haber conquistado cada uno por separado, cada uno en su zona, pero deciden colaborar y salen juntos a la guerra. Y esto mismo podría haberse conseguido en otras tribus,
Y esto podría ser parte del liderazgo de la tribu de Judá, dar ejemplo a los demás y que los demás hagan lo mismo, cada uno en su zona, que se unan 2 o 3 tribus para continuar la conquista. Pero no lo hacen. Subió Yehudá y el Señor entregó al cananeo y al perizeo en su mano, y los hirieron en Bezek 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibezek en Bezek, y lucharon contra él, e hirieron al cananeo y al perizeo. Y huyó Adonibezek, y lo persiguieron, lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibezek dijo: 70 reyes, los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Vamos por partes. Primero, versículo 5. Bezek. En 2 ciudades se menciona esta ciudad, que parece ser que estaba un poco al sur del monte Gilboa, en un lugar estratégico que domina el camino que une la llanura de Tanaj con la de Bet-Shean. Podemos ver aquí, esto es la foto del norte de Israel, aquí está Jerusalén, aquí está Bezek, y aquí no se ve muy bien, pero aquí hay una llanura, está en verde, esta llanura de aquí, que es la llanura de Tanaj, y esta es la llanura o el valle de Bet-Shean. Y aquí hay un camino por entre las montañas, al sur del monte Gilboa. El monte Gilboa está aquí. Al sur del monte Gilboa hay un paso por allí, y en medio de este paso está la ciudad de Bezek. En el segundo lugar en que se menciona esta ciudad de Bezek, es mencionada cuando el rey Shaul se prepara para atacar a los amonitas en la ciudad de Yavesh, como veremos en el primer libro de Shmuel, capítulo 11. La ciudad de Yavesh estaba aquí enfrente de la ciudad de Bet-Shean, un poco más al sur. Sigue habiendo aquí una ciudad árabe en Jordania que se llama Yabesh, y está claro que se trata del mismo lugar, Yavesh. Muy bien, entonces aquí parece ser que estaba la ciudad de Bezek aquí. Pero resulta algo extraño, puesto que está muy lejos de las herencias de Yehudá y de Shimón. La frontera norte de la tribu de Yehudá está aquí en Jerusalén. ¿Qué va a buscar Yehudá aquí arriba en la ciudad de Bezek? ¿Qué rayos está buscando ahí arriba? Y por esto, algunos suponen que estaba cerca de la ciudad de Gezer, en la llanura litoral, dentro de las fronteras de Yehudá, a pesar de que esto tampoco no está nada claro. Aquí está la segunda posibilidad, Bezek, aquí cerca de Jerusalén. Pero aquí también resulta, vamos aquí un poco ampliado, aquí está Jerusalén, aquí está la carretera que une hoy día la ciudad de Jerusalén con la ciudad de Tel Aviv. La autopista pasa por aquí en medio entre la ciudad de Gezer y la ciudad de Bezek, según esta segunda opción, y llega hasta la ciudad de Tel Aviv, la carretera. Okay, entonces, pero esto pertenece a la tribu de Efraín, que estaba aquí al norte de Jerusalén. Aquí de por medio estaba la tribu de Binyamin, que tenía una herencia relativamente corta que se acababa aquí, más o menos, aquí, la frontera pasaba por aquí, cortaban aquí hacia arriba, hacia el norte, llegaban hasta aquí más o menos Bet-El y seguían hacia el este en dirección al río Jordán. Esto ya queda fuera de la tribu de Binyamin, pero también queda fuera de la tribu de Judá. La tribu de Judá pasa muy cerquita, pero veremos a continuación que la ciudad de Gezer pertenece a la tribu de Menashe. Y si este Bezek está al nordeste de Gezer, entonces nos estamos complicando aquí el tema. Ok, entonces vemos aquí la problemática que hay
con la identificación de esta ciudad de Bezek. Puedo añadir que si se trata de esta ciudad de aquí del norte, entonces esto significa que Yehudá intenta influir sobre el resto de las tribus por medio de una ayuda extraordinaria, de que fuera lejos de la frontera de mi propia tribu, me voy aquí para ayudar a la tribu de Menashe, que está aquí al norte y que quiere conquistar esta zona que le pertenece a Menashe. Podría entenderse de este modo. Pero, aunque tanto una posibilidad como la otra nos quedan un poco oscuras, no tenemos una respuesta clara a esta pregunta. Y vemos que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies a Adoní Bezek. Adoní significa señor, señor de Bezek, el señor de Bezek. Este es el nombre del rey. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, y cuando le entrevistan en Amnesty o en los grupos estos de derechos humanos, le dicen: ¿qué opina usted de esta barbarie, de esta barbaridad que le han hecho a usted? Él dice: 70 reyes, los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Veamos qué dice aquí. Aquí vemos un claro ejemplo de la crueldad de los cananeos. Los reyes capturados eran los trofeos que tenían enjaulados, atados debajo de la mesa, destinados a pelearse por las migajas que cayeran de la mesa. El hecho de cortar los pulgares de la mano era para impedir que pudieran asir una espada. Y los pulgares de los pies dificultan enormemente el equilibrio de la persona y le impiden correr. Yo conozco una mujer que perdió su pulgar del pie y me contó, no puedo correr, pierdo el equilibrio, me caigo. El hecho de que tuviera a 70 reyes, seguramente reyezuelos de las ciudades polis, de los mismos cananeos, mutilados y arrastrándose bajo su mesa, demuestra qué tipo de relaciones tenían entre ellos mismos los cananeos. La sociedad cananea estaba completamente disgregada, como ya pudimos ver claras insinuaciones en el libro de Yoshua, que hicieron esfuerzos especiales para unirse y luchar contra Israel, porque en su naturaleza estaban peleados unos con otros. Aquí, cuando habla de 70 reyes, puede tratarse de varios reyes sucesivos de una misma ciudad conquistada, o de varias ciudades que se niegan a pagar los tributos, o algo parecido. No tiene por qué ser 70 ciudades diferentes, puede que se trate de 70 reyes, pero de 30 ciudades solamente, en que voy conquistando una y otra vez a los reyes que están a mi alrededor, que se niegan a pagar los tributos, y por eso le doy el castigo que se merece. De todos modos, está claro que los soldados de Yehudá conocían esta conducta, y no fue por casualidad que le pagan con la misma moneda. Por crueles que fueran los cananeos, por lo menos este rey supo reconocer que se lo merecía. Y esto es uno de una primera respuesta que tenemos para entender el motivo por el cual parecen benévolos, sí, comparados con los asirios. Tienes toda la razón, exactamente. O con o comparados con los camboyanos, que sacaban el hígado de las víctimas y se lo comían mientras la víctima aún lo veía, antes de matar a la víctima. Le sacaban el hígado y se lo comían. Esto en la guerra de Pol Pot de hace 30 años.
hay gente que tenía sus crueldades llegaban a unos límites que nos parecen completamente absurdos hoy en día y lógicos, pero vemos hoy en día que sigue habiendo gente que actúa de este modo. Y las barbaridades que hicieron hace 20 años o 30 en la guerra de Yugoslavia, entre los serbios y los croatas, también. O sea, que no está tan lejos. Este tipo de comportamiento no está tan lejos. Y nuestros sabios nos dicen que los cananeos llevaban ventaja a todos los demás pueblos en aquella época, en la época de los cananeos. Lo que viene después, los asirios que aparecen después, pues puede que les adelanten, pero en aquella época los cananeos llevaban ventaja a todos los demás. Ok, sigamos adelante. Versículo 8. Lucharon los hijos de Judá contra Jerusalén y la tomaron. La hirieron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. En este primer capítulo vamos a ver un resumen de las conquistas de las diferentes tribus. Hay tribus que están en mejor posición y otras que tienen grandes complicaciones. Y vamos a ver aquí ahora que se repiten varias anécdotas que ya vimos en el libro de Yoshua, y nos añaden otras que desconocíamos. Todo esto es un prólogo al libro en sí, pero este prólogo es indispensable para comprender lo que va a ocurrir a continuación. Y luego en el tercer capítulo vamos a ver el punto de vista divino sobre todo lo que ocurre. Ok, entonces dice que lucharon contra Jerusalén y la tomaron. Y la hirieron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra el cananeo que vivía en la montaña, en el Negev, en la tierra baja. Y fue Judá al cananeo que habitaba en Hebrón, y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sheshai, a Jimán y Talmai. Aquí, este versículo nos lo relata como si fuera toda la tribu y no lo adjudica a Caleb, que fue el que hizo esta conquista. No la adjudica a Caleb esta victoria, sino que la pone a nombre de la tribu de Judá, porque lo que nos interesa en este momento es intentar entender qué ocurre con esta tribu de Judá, cómo se comporta esta tribu a la hora de conquistar su porción. Versículo 11. De allí fue Judá, de allí fue contra los habitantes de Dvir, y el nombre de Dvir antes era Kiriat Sefer, y Caleb dijo, al que hiera a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Achsá por mujer. Esto también lo vimos en el libro de Yoshua, tanto lo que se relata el versículo 10 como a partir del versículo 12 y estos versículos a continuación. Esto ya lo vimos en el libro de Yoshua. Y la tomó Otniel ben Knaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Achsá por mujer. Y sucedió que cuando ella vino, le persuadió a que pidiera a su padre el campo. Ella persuadió a su marido para que le diera permiso a ella, para que ella pidiera de su padre el campo. Y cayó del burro. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y le dijo, dame una bendición, ya que la tierra del Negev me has dado, dame descubiertas de agua. Y le dio Caleb la descubierta de arriba y la descubierta de abajo. Todo esto ya lo vimos en el libro de Yoshua. Miquel, tú no estuviste en la clase en que explicamos todo esto en el libro de Yoshua. Te conviene repasar las clases anteriores, las tienes ahí grabadas. Puedes bajártela y ver lo que explicamos allí. Caleb y Otniel eran hermanastros. Y según la Torá, aunque fueran hermanos, está permitido por la Torá casarse con la sobrina. Esto no se considera incesto.
Está permitido casarse con la sobrina, prohibido casarse con la tía, pero con la sobrina no hay problema. Sigamos adelante. Y ahora vienen unas anécdotas que desconocíamos. Las que hemos visto hasta ahora son anécdotas conocidas del libro de Yoshua, y aquí ahora añadimos unas anécdotas nuevas. Versículo 16. Los hijos de Kení, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Yehudá al desierto de Yehudá, que está al sur de Arad, y fue y habitó con el pueblo. Aquí aparece un nuevo personaje. Se trata de la tribu de los hijos de Yitro, el suegro de Moshe. ¿Cómo lo llaman en castellano? Jetre o algo así. Yitro. Yitro es el suegro de Moshe. Sus hijos, sus descendientes, se llaman Kení. Estos siguieron al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. En el libro de Shemot dice la Torá que el suegro de Moshe se despide de nosotros. Pero en el libro de Bemidbar dice la Torá que Moshe le invita a él y a sus hijos a que nos acompañe. Y dijo Moshe a Jovav ben Reuel, el midianita, suegro de Moshe: nosotros viajamos a la tierra que nos dio el Señor, que nos dijo el Señor, os la voy a dar. Ven con nosotros y te haremos el bien, pues el Señor ha hablado bien sobre Israel. Y le dijo: no iré. O sea que el suegro le contesta: no voy contigo, sino que a mi país y a mi patria me iré. Y le dijo, Moshe le dice: no nos abandones ahora, pues tú conoces nuestras acampadas en el desierto y serás para nosotros como unos ojos. Y será que si vienes con nosotros, será que aquel bien que el Señor nos beneficie, te beneficiaremos a ti. Todo esto está en el libro de Bemidbar, capítulo 10. Este señor Yitro era midianita, y vemos que en el libro de la Torá lo llaman, en el libro del Éxodo lo llaman Yitro, en el libro de Bemidbar lo llaman Jovav ben Reuel, y tiene varios nombres. Ok. No dice qué ocurrió a continuación, ya que este diálogo fue al comienzo de los 40 años. Y parece ser que Yitro se fue a su país y regresó solo con la conquista de la tierra prometida. Por cierto, Yitro aparece con varios nombres diferentes y nuestros sabios dan la explicación por cada uno de ellos en el Midrash. Y esto no lo voy a explicar ahora aquí. Para esto necesitamos una clase casi entera. El nombre de Kení es el genérico, el de la subtribu de los midianitas, que ellos crean en estos últimos años. Yitro crea una nueva tribu con sus hijos, con sus parientes, y la llama la tribu de Kení. No se sabe cuántas personas había en esta tribu, pero parece ser que era bastante pequeña, unas decenas o unos pocos centenares. Y vemos aquí que se establecen junto con la tribu de Yehudá. Pero no está claro dónde se asientan exactamente. Al principio dice que subieron de la ciudad de las palmeras, y esto se refiere claramente a la ciudad de Jericó, y significa que se habían establecido junto con Israel frente a la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel está ahora se me ha escapado de la boca, de la lengua. Están en Gilgal, y esta tribu, esta subtribu de Yitro, están aparcados junto a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó ha sido arrasada hasta su base, pero ahí al lado están en el oasis de Jericó,
Ahí se había establecido esta tribu de los kenitas. Y siguen allí hasta que se hizo la repartición de las herencias. En el momento en que la tribu de Yehudá recibe su herencia, los kenitas van con ellos. Y dice aquí que se establecen al sur de Arad, en el Negev. Los encontraremos de nuevo varias veces en este mismo libro. Y por cierto, cuando lo veamos, lo encontraremos siempre cerca de los amalequitas. Son los dos pueblos que se ponen en contacto con Israel ya al principio de nuestra historia nacional. Los amalequitas atacan y se convierten en nuestros peores enemigos. Los kenitas se convierten en nuestros amigos sin llegar a integrarse con las tribus de Israel, sino manteniendo su independencia, por lo menos hasta casi la destrucción del primer templo. Los veremos de nuevo en el libro de Jeremías, que habla de la destrucción del primer templo, y allí aparecen de nuevo los kenitas. Parece ser que no eran idólatras, pero tampoco estaban obligados a los mandamientos del judaísmo. No son idólatras, pero pueden comer cerdo. El nombre Keni se refiere, según la Torá, a los descendientes de Caín. Son las mismas letras en hebreo. Keni viene de Caín, es el, como le he dicho aquí, el genérico. Es el genérico de Caín. Así dice el libro de Bemidbar, capítulo 24. Estamos hablando de Bilam, el profeta del burro, y dice lo siguiente, que Bilam vio al kenita y alzó su proverbio y dijo: es fuerte tu asentamiento y pon en la roca tu nido, pues si ocurre que sea aniquilado Caín, ¿por qué Ashur ha de cautivarte? ¿Por qué los asirios tienen que cautivarte? Cuando aniquilen a Caín, no tienen por qué aniquilarte a ti. Y en nuestro libro de Shoftim dice lo siguiente: Heber, el kenita, se separó de Caín, de los hijos de Jobab, suegro de Moshe, extendió su tierra hasta la llanura de Tzananim, que está junto a Kedesh. O sea que vemos aquí que Heber, el kenita, se separó de Caín. Eran descendientes de Caín y ellos se separan de Caín. Con todo esto parece ser que se refiere a que los kenitas decidieron y consiguieron separarse de las raíces negativas y asesinas de la humanidad representadas por la figura de Caín. Exactamente, pero no, con un descendiente. Fíjate en el último párrafo que he leído yo aquí. Hay en la humanidad unos descendientes, unas personas que tienen raíces negativas y asesinas. Y esto queda representado con la figura de Caín. Pero hay una parte de la humanidad que decide separarse de estas raíces asesinas y negativas. Se separa de Caín y por eso precisamente recibe el nombre de kenita. Al igual de que la palabra, de que el genérico cordobero no lo van a dar a una persona que vive en Córdoba, sino se lo van a dar a una persona que vive en Sevilla, pero proviene de Córdoba. No hay ningún cordobero en Córdoba, porque todos lo son. Y por lo tanto, está claro que le llaman Keni porque se separa de Caín, porque abandona estas raíces asesinas de Caín. Sí, bueno, entonces veo que tanto Miquel como Teresa me hacen la misma pregunta. Se casa con una descendiente de los que se han apartado de Caín. Muy bien.
Volvamos a la ciudad la ciudad bíblica de Arad. No se sabe dónde está exactamente esta ciudad de Arad. Hoy en día hay una ciudad con este nombre al sur de Hebrón y al nordeste de Beersheba. Veamos aquí el mapa. Aquí está Jerusalén, aquí está Hebrón, aquí está Beersheba y aquí poco más o menos a mitad de camino está la actual ciudad de Arad. Pero no se sabe dónde estaba exactamente esta ciudad de Arad. Está claro que está en una zona montañosa desde la que se puede ver el paisaje hasta muy lejos. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que vamos a ver ahora aquí a continuación. Sigamos. Y fue Yehuda con Shimón su hermano, e hirieron al cananeo que vivía en Tzfat, y la anatemizaron, y la llamaron el nombre de la ciudad Jormá. Hemos encontrado dos lugares con este nombre en el libro de Bemidbar, Jormá. La primera vez es justo después del pecado de los espías en el capítulo 14 del libro de Bemidbar, cuando el pueblo recibe la noticia de que van a tener que vagar por el desierto durante 40 años, dice la Torá que unos soldados de Israel decidieron atacar a los cananeos para empezar ya la conquista, haciendo caso omiso de lo que Moshe acababa de decirles, que ahora hay que vagar por el desierto. No podemos conquistar ahora. Y dice la Torá que se encontraron con los amalequitas, que les hirieron. Los amalequitas salieron de la ciudad, de una ciudad llamada Jormá, y les hirieron y seguramente aniquilaron a aquellos soldados rebeldes de Israel. Esto es en el capítulo 14 de Bemidbar. La segunda vez es en el capítulo 21 de Bemidbar, al cabo de los 40 años. Y dice que el cananeo rey de Arad, que estaba en el Negev, decide atacar a los hijos de Israel cuando estos se dirigían ya para dar la vuelta por el oriente del mar de la sal, del mar muerto, y llegar a Jericho. Es el último año, el camino que hacen en el último año, en que dan toda la vuelta por lo que es ahora Jordania, para llegar por el oriente a la tierra de Israel. Y entonces este rey de cananeo de Arad se decide atacar a los hijos de Israel. Y dice, la Torá dice que en la lucha tomaron a una cautiva. O sea, estos cananeos tomaron a una cautiva de los hijos de Israel. Y entonces Israel hizo un voto al Señor y lucharon contra los cananeos y arrasaron la ciudad llamándola Jormá, que significa aniquilada. Y según nuestros sabios, y Rashi lo menciona, nuestros sabios en el Talmud, en el Midrash, se trataba de nuevo de los amalequitas y no los cananeos. Parece ser que se trata del mismo lugar, la misma ciudad de Arad o alguna otra que fuese aliada o vasalla de Arad. Y vemos lo que hemos explicado hace un momento, que los kenitas y los amalequitas aparecen siempre juntos, porque los kenitas ahora van a habitar al sur de la ciudad de Arad, y allí es el lugar en que estaban los amalequitas, y no tengo ningún motivo para suponer que se hayan mudado de casa, siguen viviendo allí. Y estuvo el Señor, me he saltado el versículo 18, y tomó Judá a Azán, Gaza, y su frontera, a Ashkelón y su frontera, a Ecrón y su frontera, y estuvo el Señor con Judá, y heredó la montaña, pues no expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. O sea, aquí nos dice que el problema que ya conocíamos con la tribu de Yosef, el problema es tan grave que tampoco la tribu de Yehudá es capaz de solucionarlo. La llanura o el valle a que se refiere es la llanura litoral lindante con los filisteos. Es interesante, puesto que hemos hablado de la posibilidad de que la ciudad de Bezek estuviera cerca de Gezer en la llanura litoral. Entonces, ¿cómo es que me dices ahora que no pudieron conquistar la llanura litoral?
puesto que hemos visto que has conquistado la ciudad de Bezek? Pero tal vez la respuesta sea que lo que vimos, que luego regresaron a Jerusalén, se trajeron a Adoni Bezek a Jerusalén, puesto que no fueron capaces de dominar la llanura. A no ser que se refiera al Valle de Israel, mucho más al norte de lo que corresponde a Yehudá, cosa muy poco probable. Pero podría haber añadido aquí una tercera posibilidad, o sea, a desarrollar esta segunda posibilidad de que se trata efectivamente de la llanura del norte, en una época en que Yehudá, con el resto de las tribus, en tiempo de Yoshua, hace 40 años, estaban en el trance de conquista aún. Y Yehudá fue el que llevó la iniciativa de atacar la ciudad de Bezek que vimos en el norte. Y allí, junto al Valle de Israel, podríamos haber avanzado un poco más y conquistar también el valle. Y a esto dice que Yehudá, mientras ayudaba al resto de las tribus, no fue capaz de heredar no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Ok, hemos visto dos posibilidades, o que se trata de la llanura litoral que pertenece a Yehudá, o que se trata de los valles del norte en la época en que Yehudá estaba ayudando al resto de las tribus. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como había dicho Moshe, y expulsó de allí a los 3 hijos de Anak. Está mencionando aquí la proeza de Caleb, que expulsó a los gigantes que había en Hebrón. Y ahora pasamos a la derrota. Y al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no expulsaron los hijos de Binyamin. Y habitó el Jebuseo con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy, hasta el día en que se escribe esta crónica. Parece ser que esta ciudad tenía 2 partes, la superior y la inferior, o que había una fortaleza, como era el caso de muchas ciudades polis, y como veremos en la conquista de esta ciudad por el rey David, mucho más adelante, que había una polis, una acra, una ciudad amurallada. Recordemos que esta ciudad está repartida entre 2 tribus, Binyamin, la parte alta al norte, y Yehudá, la parte baja al sur. Binyamin no consigue desalojar a los jebuseos, pero Yehudá hemos visto que tomaron su parte relativa. La ciudad de Jerusalén es repartida entre 2 tribus. Yehudá la conquista su parte. Binyamin no conquista su parte. Y aquí aparece, como ya digo, la primera derrota. Binyamin no consigue llevar a cabo su misión. No consigue expulsar a los habitantes de Jerusalén. Exactamente. Subió a la casa de Yosef, ellos también, a Bet-El, y el Señor estaba con ellos. Podrían haberla conquistado por la fuerza. Y la casa de Yosef envió espías a Bet-El, y el nombre de la ciudad antes era Luz, y vieron los guardianes a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos por favor la entrada de la ciudad, y haremos contigo bondad. Y les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, y al hombre y a toda su familia dejaron ir. Y el hombre fue a tierra de los gititas y edificó una ciudad a la que llamó su nombre Luz hasta el día de hoy. Esta tierra de los gititas parece que era en Turquía, como ya vimos en una de las clases anteriores, que los gititas crecieron. El imperio hitita estaba en el centro de Turquía y aquí llegaron unas ramas o quedaron unas ramas de los hititas. Parece indicar que este señor pertenecía a las tribus de los hititas que vivían en la tierra de Israel, por lo menos en tiempos de Abraham.
y que aparece explícitamente que vivían en la zona de Hebrón, hititas, sí, la H aspirada, hitita. Ok, esta ciudad de Bet-El, la ciudad fue conquistada por medio de una artimaña y no por el valor de los soldados. Cierto que el libro de Mishle dice que la guerra se hace con engaños. Así dice el libro de Mishle, capítulo 24, puesto que con estrategias harás la guerra. Estrategia significa engañar al enemigo. Y la salvación se hace con muchos consejeros. De todos modos, esto demuestra aquí que la tribu de Yosef no tenía fuerza suficiente para conquistar la ciudad. Y este es el tema de nuestro capítulo, de demostrar qué ocurre con la gente positiva. El Señor estaba con ellos y aún así la conquista de esta ciudad de Betel tiene que hacerse por medio de artimañas y no por medio de una batalla, como habríamos esperado. Versículo 27, Menashe, porque la casa de Yosef se divide entre Menashe y Efraim. Menashe no heredó Bet-Shean y sus aldeas, ni Taanach y sus aldeas, ni a los habitantes de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ivleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y consiguió el cananeo habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, puso al cananeo a tributo, y expulsar no lo expulsó. Aquí vemos la continuación de la derrota. No es una derrota en el campo de batalla, sino es una derrota en el campo de la actividad. Vimos aquí que Binyamin no consigue expulsar a los yebuseos. Vemos aquí ahora que Menashe no consigue expulsar a los habitantes de Bet-Shean, de Taanach, de Dor, de Ivleam y de Megiddo. Y ahora vamos a por Efraim. Efraim no expulsó al cananeo que habitaba en Gezer. Y el cananeo habitó en medio de ellos en Gezer. Una derrota política. Y aquí vemos lo que he mencionado yo antes, que Gezer pertenece a la tribu de Efraim. No pertenece porque no la conquistó, pero podrías haberla conquistado. Deberías haberla conquistado. Zebulún no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, y habitó el cananeo en medio de ellos. Ya vemos que se repite por tercera vez, el cananeo habita entre los hijos de Israel, entre los de la tribu de Menashe, dentro de la tribu de Efraim y dentro de los zebulonitas. Pasamos a Asher. Asher no expulsó a los habitantes de Acón, ni a los habitantes de Tzidón, ni de Achlav, ni de Achziv, ni de Helba, ni de Afik, ni de Rehov, y habitó el Asherita entre el cananeo, habitantes de aquella tierra, porque no los expulsó. Los versículos 27, 29 y 30, la mayoría son los hijos de Israel, y dentro de ellos hay una minoría cananea. El versículo 31 y 32 dicen, no, lo contrario. La mayoría son los cananeos y los asheritas están en minoría dentro de los cananeos. Versículo 33, Naftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Shemesh ni a los habitantes de Bet-Anat y habitó entre el cananeo. Este también. Habitantes de aquella tierra, y los habitantes de Bet-Shemesh y Bet-Anat fueron a tributo para ellos. O sea que les daban tributo. A pesar de todo, Naftalí era el dueño de la tierra, pero estaban en minoría. Habían conseguido una victoria militar, pero no habían conseguido multiplicarse lo suficiente dentro del cananeo o expulsar a los cananeos de un modo suficiente para cambiar ¿cómo se dice esto? La proporción de los habitantes. Y los cananeos siguen siendo mayoría. Estas tres tribus, Zebulún, Asher y Naftalí, están en la lejana en el norte lejano.
estas tres tribus entran dentro de la zona que se llama hoy en día el sur del Líbano, o incluso un poco más arriba, porque Sidón está ya muy dentro del Líbano. Y Naftalí por otra zona, por la zona de la Baca, debería haber llegado hasta más lejos y no llegó. Este Bet-Shemesh no es el Bet-Shemesh que está en la zona de Judá, sino un Bet-Shemesh que está muchísimo más al norte. Versículo 34, y apretaron el amorreo a los hijos de Dan hacia la montaña, pues no les dejaron descender al valle. Y consiguió el amorreo habitar en los montes de Jerez, en Ayalón y en Shaalbim, y pesó la casa de Yosef y fueron a tributo. Y la frontera del amorreo desde la subida de Acrabim, desde la roca hacia arriba. Hasta aquí llega el primer capítulo y como vemos nos hace un resumen de las conquistas o de las no conquistas de cada una de las tribus. Y vemos que está organizado de modo que pasa de la tribu de Judá, que es la que lleva la ventaja sobre todas las demás, hasta la tribu de Dan, que no consigue conquistar la zona en que debería habitar. La tribu de Dan no consigue conquistar su zona. Los empujaron, apretaron a los hijos de Dan hacia la montaña que pertenece a Efraín y a Yehudá, sobre todo a Yehudá, y no les dejan descender al valle para hacer su conquista. Ok, con esto terminamos este primer capítulo. El segundo capítulo entero y el principio del tercer capítulo siguen siendo parte de este prólogo del libro de Shoftim, pero esto ya lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene, en domingo, así espero que vaya todo bien, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Shalom, shalom.